¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento, donde esta semana tenemos que hablar de un caso de violencia machista. Una mujer, Josefina, moría a manos de su hijo en Las Palmas de Gran Canaria. El Pleno guardaba un minuto de silencio en su memoria y como muestra de repulsa hacia este tipo de violencia. Además, el presidente Torres, acompañado por la consejera de Políticas Sociales y la directora del Instituto Canario de Igualdad, leía un manifiesto para condenar este tipo de crímenes. Las vacunas y la situación sanitaria han seguido en el centro del debate. El Ejecutivo ha mostrado su preocupación por lo que ocurrirá con las medidas sociales cuando finalice el estado de alarma. Cruce de acusaciones también en relación al fenómeno migratorio. Siguen llegando pateras y esta semana, además, ha habido que lamentar muertes y desapariciones en el mar. ¿Estamos en fase 3? Los expresidentes Paulino Rivero y Jerónimo Saavedra han participado en una nueva edición del Foro Parlamento, donde han disertado sobre los retos de Canarias en la era post-COVID. Y en nuestro tiempo de entrevista seguimos con los senadores por designación autonómica y en esta ocasión charlamos con el nacionalista Fernando Clavijo, quien rechaza la actuación del Estado en lo que se refiere a la migración y pide derivaciones. El Gobierno de España está respondiendo como considera que es su política migratoria, y es simple y llanamente con la excusa de decir que le está mandando un mensaje a las mafias, dejándonos abandonados. La presión en Canarias, en un momento además de crisis severa económica, va a ir a más y parece que están esperando que ocurra algo grave. Yo creo que el puesto más bonito en política es ser alcalde de tu pueblo, ser alcalde de tu ciudad en la que has nacido y has vivido, ¿no? Y yo pasé momentos muy duros, pero momentos muy felices como alcalde de La Laguna. Yo llego a casa y desconecto, y estoy con mis hijas y con mi mujer y estoy full time, con todos los sentidos en ello. Me gusta siempre que puedo llevarlas al cole, me gusta hacer la tarea, me gusta compartir esos ratitos, y procuro no comer y cenar casi nunca fuera. A veces impuntualidad porque llego antes, pero sí, me gusta ser muy respetuoso con el tiempo de los demás y con el propio. Entonces, si al final organizas la agenda, la única forma de cumplir y efectivamente estar concentrado en lo que te está diciendo la otra persona o lo que te está pidiendo, es cumplir los horarios. Lo he practicado desde que soy un niño, lo sigo practicando, el deporte se adapta a tus condiciones físicas. El deporte de competición, que yo pude hacer muchos años, pues saber que siempre hay el mejor que tú, saber enfrentarte a situaciones de estrés. Tengo muchísimos recuerdos en Chinamá de niño, y la verdad es que es un lugar que transmite energía, paz y tranquilidad. Buenos días, encantado de estar. Bueno, pues bien, aquí estamos en el Parlamento. Bueno, cuando estamos llegando casi al ecuador de la legislatura, lo primero que quiero pedirle es que me haga un balance de lo que han sido estos casi 2 años de andadura en el Senado. Bueno, de entrada una novedad pues porque la verdad es que nunca había estado en el legislativo, siempre pues de toda mi vida política estuvo vinculado al Ayuntamiento de La Laguna y después al Gobierno de Canarias, con lo cual pues hay cambios de ritmos, cambios de reglamentos, cambios de estilo, que a uno pues le cuesta unos meses adaptarse, ¿no? Y después lo que he ido descubriendo en el Senado es que tiene muchas posibilidades, si realmente tienes ganas de trabajar, de hacer las cosas y de pelear por tu tierra, y es importante a los efectos de que el resto de los senadores sepan que hay un territorio en España que es distinto, que tiene sus singularidades, y cada vez que puedo pues aprovecho y tiro a gol, que es un poco, entiendo, lo que debe ser mi labor, ¿no? Estas últimas semanas pues hemos conseguido 2 grandes acuerdos, que es el de los ERTE y el que no se ha considerado el SEPE como segundo pagador, que al final pues conseguimos sacarlo adelante con todos los votos salvo del Partido Socialista, y luego la Comisión de Migración, que también lo conseguimos sacar adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos las del Partido Socialista. ¿Y cuáles diría usted que son los asuntos más importantes para Canarias de los que se está hablando precisamente ahí en la Cámara Alta? Bueno, esta es una legislatura distinta, ¿no? Porque el mundo ha cambiado todo el mundo, pues imagínate, comienzas una legislatura con unos escenarios de crecimiento económico y macroeconómico y de repente viene una pandemia que lo pone todo patas arriba. A partir de ahí yo creo que
la prioridad de los gobiernos tiene que ser la de que el daño económico y social generado por la crisis sanitaria sea el menor posible. Y ahí, pues el plan de rescate turístico, ahí que se consiga que el decreto de los 1.144 millones de euros para Canarias, si no se consigue gastar, porque nosotros creemos que los condicionantes que se le están poniendo a las empresas para acceder a las ayudas va a hacer que no se agoten los recursos ni por asomo, pues que ese dinero pueda quedar para Canarias. Al final Canarias necesita ahora mismo financiación, necesita recursos económicos. Todavía a día de hoy, señor Clavijo, casi 2 años después, hay quien dice que usted se marchó al Senado con la intención de aforarse, primero por el caso Grúas, ahora por el caso Reparos. No sé qué tiene que decir a eso. Bueno, yo creo que la justicia, siempre ha dicho lo mismo, que hemos creído en la justicia, de todas las denuncias que sistemáticamente la oposición me ha tratado de poner, pues al final todas han quedado archivadas y sin ningún tipo de problema, pero a mí me preocupa que haya gente que cree que hay 2 justicias, ¿no? Una justicia, digamos, de un nivel y otra de otra. Al final la justicia es la justicia, las leyes son las leyes, en el Supremo, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el Juzgado de Primera Instancia. Y precisamente yo peleé en aquel momento, aún a sabiendas de que la pérdida del aforamiento podía implicar consecuencias como que fuese a las elecciones en calidad de investigado, aunque el Supremo ni me llamó a declarar porque estaba tan claro que quedó resuelto, peleé para que el Estatuto de Autonomía saliese adelante. Gracias a eso yo perdí el aforamiento, pero pensé que era más importante para Canarias. Gracias a eso tenemos decretos ley en el Gobierno de Canarias ahora, cosa que no tenía y ha sido fundamental para afrontar esta pandemia. Gracias a eso vamos a poder tener las competencias de costa. Por lo tanto, en fin, si eso es lo que dicen, pues bueno, tan mal no lo estoy haciendo, ¿no? El tema de la migración también está en todas las portadas. Hemos tenido esta semana aquí en Canarias, por ejemplo, un cayuco estaba a la deriva cerca del Hierro, 4 fallecidos, decenas de personas desaparecidas. Usted esta semana ha interpelado además al señor Sánchez, a Pedro Sánchez, precisamente por esta cuestión. ¿Con qué contenido, concretamente? A mí me parece indecente lo que se está haciendo, ¿no? O sea, yo en diciembre del 2018, siendo presidente, cuando vino de vacaciones Pedro Sánchez a Lanzarote, intenté hablar con él porque ya empezábamos a tener la información de que el cierre de la ruta del Mediterráneo iba a hacer que se viniesen por la ruta del Atlántico. Y la ruta del Atlántico pasa por Canarias. No había que ser ni muy listo ni un gran estadista. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que no quiso reunirse porque al final vemos cómo el gobierno actúa a impulsos electorales, no impulsos de gestión. Ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir, lo que habían vaticinado los servicios de información y las ONG, que se nos ha disparado otra vez la ruta del Atlántico y con ello la llegada de 24.000 inmigrantes el año pasado, y en los meses que llevamos, en estos 3 primeros meses, ha subido un 117%, un 170%, perdón, y va a continuar porque es que mientras haya un mundo mejor la gente quiere ir y mejorar, ¿no? Lo que hay es que administrarlo y gestionarlo. El gobierno de España está respondiendo como considera que es su política migratoria, y es simple y llanamente con la excusa de decir que le está mandando un mensaje a las mafias dejándonos abandonados. Y ahí están las consecuencias que estamos viendo. Consideramos que ese no es el modelo, creemos que debe haber derivaciones, que la solidaridad no tiene que ser solo la de Canarias, sino la del resto de territorios, que hay que recibirlos de manera digna, que hay que identificarlos, los que pueden volver a su país de origen, que vuelvan a su país de origen, y los que no, hay que derivarlos por el resto del territorio. Porque si no, la presión en Canarias, en un momento además de crisis severa económica, va a ir a más y parece que están esperando que ocurra lo grave. Dentro de su municipio de La Laguna hay 2 centros en estos momentos, el de las raíces y el de las canteras. Los 2 únicos de Tenerife. Y el alcalde ha pedido recientemente que se puedan distribuir por otros municipios algunos de los migrantes que están en esos centros. No sé qué opina de esa propuesta. Bueno, que lo que no quiere es desagradar a Ángel Víctor y a Pedro Sánchez. Y entonces lo que está diciendo es que se distribuyan por la isla de Tenerife. Esa no es la solución. La solución es que se distribuyan por el territorio nacional. Usted ha propuesto que se cierren esos centros. Bueno, ustedes, Yo he propuesto que se cierren. Nosotros, Coalición Canaria PNC, hemos propuesto que se cierren. Entendemos que tiene que haber una acogida inmediata y de emergencia, y luego se tiene que derivar, tiene que salir de Canarias. ¿Qué le toca a Canarias? ¿El 4%? Pues el 4% porque somos el 4% de la población nacional. Luego la excusa no es para él salvarse políticamente de cara a sus vecinos. No, que se repartan por Tenerife, no, es que esa no es la solución. La solución es que se repartan por el territorio nacional. Y eso que le pregunté yo a la presidenta de la Unión Europea, dijo que es responsabilidad del Estado miembro, que es responsabilidad de España.
y además que España tenía que tener un especial cuidado con Canarias por ser una región ultraperiférica. El gobierno de España ha decidido que Canarias se convierta en la cárcel de la frontera sur de Europa, y no solo lo ha decidido, sino que además está dándole un tratamiento absolutamente indigno a esas personas. Las competencias de cómo hacer frente al fenómeno migratorio las tiene la Unión Europea. No, las tiene el Estado. De cómo se les acoge, pero quiero decir, de qué se hace con esos migrantes una vez que llegan a la Unión Europea. La Unión Europea no suple a los Estados. Las competencias en política migratoria las tienen los gobiernos de los Estados miembros. Esa es una realidad, pero lo ha dicho la presidencia de la Unión Europea, pero es que lo ha dicho es la Constitución española. Es más, tienen 5 ministerios interviniendo ahí: Ministerio de Interior, de Transportes, de Exteriores, de Migraciones y de Servicios Sociales. Por lo tanto, esa es la competencia. ¿Cómo ejercen las competencias? Lo decide España. Ahora, no se pueden excusar diciendo que es la Unión Europea, porque ¿quién le impide a ellos? Si los están sacando de Gran Canaria o de Lanzarote y los están mandando a Tenerife, ¿por qué no lo pueden mandar a Cuenca? ¿O por qué no lo pueden mandar al País Vasco o a Andalucía? Nadie se lo impide. ¿Y qué opina usted del nuevo pacto de asilo y migración que se está negociando en la Unión Europea? Yo creo que no es la fórmula idónea. Y creo que además no esa es la política de las fronteras, no es. Tiene que ser la política de la cooperación y del desarrollo en el país de origen. Porque, insisto, mientras haya una Europa que es un primer mundo y una África que es un tercer mundo, o haya guerras civiles o haya limpiezas étnicas, pues la gente va a huir, porque lo haríamos todos. Todos iríamos, queremos para nuestros hijos un futuro mejor, y iríamos a donde está. Ahora, ¿esa es la política adecuada? No, pero ¿qué está haciendo Canarias para eso, como región ultraperiférica? ¿Está haciendo algo? ¿Está elaborando algún memorándum? ¿Está propiciando algún acuerdo en el seno del Parlamento Europeo? Porque es que en el Parlamento Europeo gobiernan los partidos políticos. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen eurodiputados. Nosotros tenemos una que es Izaskun, que es del PNV, que fuimos en coalición. Y gracias a ella pude yo hacerle la pregunta a la presidenta de la Unión Europea y tengo la respuesta por escrito. Pero ¿y qué ha hecho el gobierno de Canarias al respecto? ¿Qué está haciendo el gobierno de España? Lo que nos dijo Arcadio Díaz Tejera en la ponencia de inmigraciones del Senado fue muy clarificador. Lo que está ocurriendo es porque le interesa a España que ocurra. Lo del muelle de Arguineguín, el muelle de la vergüenza, ocurrió porque le interesó al gobierno de España que ocurriese. Porque le está mandando un mensaje a la Unión Europea: nosotros nos portamos bien, danos los fondos. Y eso es muy duro de escuchar y, por supuesto, muy duro de hacer. Hablamos ahora un poco en clave económica. Ustedes proponen medidas para intentar reducir al máximo posible esos cierres, esa destrucción, en definitiva, de empleo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propuestas? A ver, nosotros entendemos que la situación no es normal ni es comparable. Sería injusto comparar una situación sin pandemia a una situación con pandemia. ¿Qué ocurre? Que las medidas sanitarias que se han tenido que tomar para restringir la movilidad de la gente han tenido consecuencias económicas. Y lo que nosotros criticamos es que esas medidas sanitarias no han ido acompañadas de medidas compensatorias económicas. Luego, ¿qué proponemos? Oye, pues ayudas directas sin necesidad de certificar pérdidas ni de estar al corriente. Ayudas directas porque estamos en un momento de emergencia. Ya tendremos tiempo de revisar si se han usado bien, si no, si se tienen que devolver o no, pero de entrada hay que darle liquidez. Y con el tema del superávit, ustedes esta semana también han hecho una propuesta dirigida al Gobierno para un uso de ese superávit del año pasado, ¿verdad? Sí, nosotros entendíamos que un año donde se han suspendido todas las reglas fiscales y nos comparamos con el País Vasco, que tiene más o menos la misma población, una estructura económica distinta, pero la misma población que Canarias y la misma superficie, aunque en territorio continental, vemos como el País Vasco cerró con un déficit de 700 millones de euros porque tuvo que meterle ayuda a las empresas y a la ciudadanía, y el impacto de la crisis en el País Vasco es muy distinto a Canarias, que cerró con 232 millones de euros de superávit. Hemos dicho de los 232 millones, 60 millones para las ONG y las políticas sociales, 50 millones para las políticas juveniles, que es donde más se está cebando el desempleo, y 122 millones a través de los ayuntamientos para planes de empleo para aquellos hogares en los que no entra ningún euro. Sí, es verdad que hasta que no lleguen los turistas, pues resultará complicado en una economía tan dependiente como la nuestra que se vaya recuperando pues todo el sector económico, en definitiva. En
En este momento que se ha puesto de manifiesto por parte de algunas voces la necesidad de diversificar la economía, un poco no depender tanto quizás del turismo o no del turismo que conocíamos, no sé si considera usted que es el momento, si habría que diversificar, de qué manera, ¿qué opina? Generalmente cuando procedes a hacer cambios tiene que ser en ciclos de expansión económica, de crecimiento, que es cuando tienes que hacer la tarea. Nosotros dejamos, por ejemplo, una comunidad autónoma saneada, la menos endeudada del Estado, con recursos económicos en las cuentas de la comunidad autónoma y tratamos efectivamente de diversificar. Pero la diversificación nosotros no entendemos que sea un nuevo sector económico que nos dé 400.000 puestos de trabajo, porque no existe. La diversificación tiene que ser conseguir que el sector turístico tire del sector primario y ahí pusimos en marcha el programa Crecer Juntos, con lo cual se incrementó la producción agrícola en Canarias y se vendía a los hoteles. La diversificación económica tiene que ser el programa, por ejemplo, Enlaza, y es asociar el sistema educativo al sistema productivo para que el sistema educativo genere los profesionales necesarios para ese sector económico principal en Canarias. Pero la economía canaria es tan chiquita que es prácticamente imposible que podamos competir con Boston o con Berlín. Luego te tienes que ir especializando y conseguir, que era lo que nosotros perseguíamos, y conseguimos, poquito, pero lo conseguimos, que es que suban los salarios y que suba la renta disponible de la familia, porque eso es lo que va a sacarnos de esas cuotas de marginalidad y de exclusión social. Lo otro, pues si alguien es capaz de decirme que dice las energías renovables, sí, pero mira, un parque eólico en Lanzarote de 30 millones de euros le da puesto empleo a 3 personas. Luego, claro que hay que ir a las energías renovables, claro que hay que ir a investigación y desarrollo, claro que hay que tratar de internacionalizar la economía y de proyectarnos para los nómadas digitales como un destino atractivo. Claro que sí, pero eso no te da 400.000 puestos de trabajo, que es lo que nos da el turismo ahora. Estamos a punto de terminar esta entrevista, pero me gustaría pedirle un reto que tenga Fernando Clavijo de cara al futuro. Hombre, son retos muchos, ¿no? Está el reto que me gustaría que tuviese mi tierra, está un reto personal, está un reto familiar, ¿no? Si por lo que me preguntas es por un reto para Canarias, yo creo que el reto de Canarias es conseguir que se respete su régimen económico y fiscal y estar en igualdad de condiciones para darle una oportunidad de vida a nuestra gente que el resto de comunidades autónomas, cosa que no ha ocurrido nunca. ¿Y un reto personal de Fernando Clavijo? Pues yo la verdad es que siempre me planteo que para mí los mejores retos es ser un buen padre, ser un buen marido y ser un buen hijo, ¿no? Creo que los retos personales tienen que estar en la esfera de la intimidad. No creo que utilizar responsabilidades públicas para proyectarte personalmente sea algo que a mí me haga ilusión. Me gusta servir, me gusta pues hacer que las cosas intenten ir mejor en mi entorno, pero el reto de levantarte todos los días, como lo tendrás tú, y ser una buena madre, o yo ser un buen padre, y hacer felices a los que te rodean, yo creo que eso es un reto con la que está cayendo, que es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Seguimos en contacto. Muchas gracias. El pleno de esta semana comenzaba con un minuto de silencio en memoria de Josefina, la mujer asesinada por su hijo el lunes en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, ha insistido en el compromiso de la institución para tratar de eliminar esta lacra que sigue azotando a nuestra sociedad. Además de ese minuto de silencio, el Gobierno también procedía a leer un manifiesto para condenar este tipo de violencia. Este asesinato no es un hecho aislado, que si bien el feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencias contra las mujeres. El Ejecutivo ha dicho que se niega a poner el contador a cero porque cada una de estas muertes es importante y ya son 97 las ocurridas en Canarias desde el año 2003.
La sanidad ha sido uno de los temas abordados en el Pleno, desde la seguridad de las vacunas a la posibilidad de tener que modificar el calendario de vacunación. El último varapalo, la paralización de Janssen, por la que 6.000 vacunas previstas para esta semana no han llegado. Y preocupación también en el Gobierno, que desconocía en ese momento si las medidas de apoyo social se iban a poder prorrogar tras el 9 de mayo. Preocupaba el fin del estado de alarma. Y esto lleve consigo a que el escudo social se pueda quebrar, cosa que estoy convencido que no va a ocurrir. Caminaremos con la renta de ciudadanía, que indudablemente caminaremos exigiendo el mejor desarrollo del ingreso mínimo vital, que aumentaremos también las partidas para el tercer sector, son necesarias aumentarlas, a Cáritas, a Cruz Roja. El presidente hablaba con conocimiento de causa. Menos de 24 horas después, Pedro Sánchez ratificaba sus palabras en el Congreso de los Diputados. Afianzadas las ayudas, la otra preocupación se centraba en el ritmo de vacunación. El Gobierno de Canarias volvió a insistir que a finales de agosto el 70% de la población canaria estará inmunizada. Lo hizo, eso sí, con peros. Para eso lo importante, lo esencial es que tengamos suministros suficientes. Está todo preparado para dar respuesta. Hay 250 puntos habilitados para la vacunación, 1.500 enfermeras destinadas exclusivamente a inocular los sueros y apertura de centros de vacunación masiva. Al margen de la logística, las cepas, los protocolos, la incidencia y la confianza en las vacunas. Las UCI están llenas, estamos en torno al 20%. El virus ha cambiado su comportamiento. Tenemos gente más joven ingresada en las UBI. Esto hay que decírselo también a la población canaria, porque el nivel de vacunación es muy bajo. También ahí hemos pinchado. Críticas también a la escasez de camas UCI en Fuerteventura. Las 4 nuevas camas de hospitalización que se han puesto con control de presión de aire eso no son los buses UCI porque no tiene el equipamiento. La Consejería de Sanidad asegura que el hospital de la isla está preparado para una sobredemanda devenida por la COVID. Incremento de 13 plazas para atención a pacientes críticos en situación de sobredemanda. Incremento también de 16 nuevas camas de hospitalización convencional. Se defiende a capa y espada los protocolos de actuación sanitarios en todo el archipiélago. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, contestaba a la petición de Coalición Canaria para que se dé un uso social al superávit de Canarias. Rodríguez confirma que ese dinero se está gastando en eso precisamente, que es en ayudar a los que más lo necesitan. Son 232 millones de euros. De forma categórica y frente a las medias verdades o a las mentiras circulantes, no hay ni un solo euro del superávit que esté ocioso. No hay ni un solo euro del superávit que vaya a los bancos, ni siquiera amortizar deuda. Y lamento muchísimo y sobre todo que el anterior presidente del Gobierno se haya sumado a esta campaña lamentable. El mismo día que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, visitaba el campamento de las raíces y descartaba su cierre, el Partido Popular pedía al Gobierno que denunciara ante Sánchez en Madrid su falta de sensibilidad en esta materia. En relación con los menores, hemos sabido que la mayoría de ellos están escolarizados. A preguntas de la oposición, el Gobierno confirmaba que el 80% de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias están escolarizados y que la atención a los mayores de 16 se centra en 3 líneas. Por un lado, por supuesto, el apoyo idiomático es clave, pero también el apoyo cultural y después, por supuesto, la formación educativa y, sobre todo, profesional. Lo más que se va a desarrollar son la formación profesional básica, de manera que tengan cuando salga de allí algo que les ayude. El Grupo Popular criticó la dependencia del Ejecutivo con el Gobierno central, al que acusó de ser insensible con la crisis migratoria. Plántese mañana mismo en Madrid, plántese ante Pedro Sánchez, denuncie la falta de sensibilidad que tiene con nosotros, que tiene con los inmigrantes, actúe de una vez. Torres replicó demandando una respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto a la acogida de menores. Al menos tenga la deferencia de responder las cartas del presidente de Canarias, porque ni siquiera responde para decirnos que no, que lo que ha hecho frente a otras comunidades que sí van a acoger a menores no acompañados. La necesidad de retomar las relaciones entre España y Marruecos motivó la consulta del Grupo Nacionalista acerca de la reciente suspensión de la última cumbre, objeto de preocupación también para el Gobierno. Con una agenda, con Marruecos, en el sentido de hablar de las aguas territoriales, de los flujos migratorios intensificados
de los convenios de pesca, del control yihadista, algo muy importante también. El retraso en la celebración de la reunión de alto nivel se vive en Canarias y también por el Gobierno con preocupación. Quiero creer a la ministra González Laya, quiero creer a su gabinete que nos dijo ayer, estamos tratando de fijar una agenda. El Ejecutivo confirmó además que en su última visita a Senegal, el Gobierno central activó los protocolos para la deportación de migrantes. Hablamos ahora de economía porque el próximo 19 de mayo arranca en Madrid una de las ferias turísticas más importantes del mundo. Hablamos de Fitur, que se desarrollará en IFEMA hasta el 23 de ese mes. La pandemia no ha podido con ella y en esta ocasión se ha apostado por un modelo mixto entre presencial y virtual, en el que la feria presencial quedará acotada a un 30% del espacio del recinto. Canarias acude con un stand de 1.427 metros en el que se proyectarán imágenes de las islas, pero los espacios y también las herramientas deberán adaptarse a la situación sanitaria para minimizar los riesgos. Es una cuestión por la que preguntaban los socialistas. Esta era una cita imprescindible para profesionales del sector y destinos turísticos mundiales. Lo tiene ahora un papel aún más importante y Canarias no puede estar ajena a este hecho. Junto a medidas implementadas por la propia organización, como el registro digital, la toma de temperatura o la renovación del aire, Islas Canarias propondrá espacios de reunión abiertos, actividades de dinamización adaptadas y flujos de circulación organizados. A nivel insular, cada entidad dispondrá de una zona informativa en donde los tradicionales mostradores serán sustituidos por herramientas de tecnología avanzada que mostrarán la variada oferta de recursos de cada isla y permitirán exportar la información a los dispositivos privados de los usuarios. El consejero de Transición Ecológica descarta, al menos por el momento, aplicar un canon a la energía eólica para mitigar el impacto ambiental de los parques. José Antonio Balbuena defiende que una vez que se apruebe la Ley de Cambio Climático, se estudiará esa posibilidad. Primeramente, evitar que se produzcan esos daños con otro tipo de criterios. Si a pesar de todo se produjesen, pues tendrá que ser en el seno de ese trabajo que habrá que hacer una vez que esté aprobada la Ley de Canarias de Cambio Climático, el que se articulen los distintos instrumentos. A día de hoy no le puedo plantear si sí o si no, habrá que estudiarlo. Y hay veces que los debates parlamentarios dejan lugar a momentos de distensión en los que incluso, lo van a ver, caben algunas risas. Son momentos como los que ocurrían esta semana. Pregunta que formula el diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Lo de Nueva Canarias es un futurible. Pero en cualquiera de los casos seguimos en el mismo sitio. Como luego el tiempo se me escapa, tengo que renunciar a comentar sus alusiones iniciales a Nueva Canarias. Usted sí sabe que yo soy miembro del Partido Socialista, ¿no? No de Nueva Canarias. ¿No? Hace 40 años, me parece que usted lo sabe. Todo se andará, dice su amigo, ¿no? No lo creo. Es más fácil que llegue el señor Román al PSOE que yo me vaya a Nueva Canarias. Hace unos días el Congreso aprobaba el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. La norma, que debe ser ratificada por el Senado, podría entrar en vigor este mismo mes de abril. Entre sus objetivos pretende acabar con la venta de coches contaminantes antes de 2040, reducir un 23% la emisión de gases de efecto invernadero antes de 2030 y conseguir la neutralidad climática, es decir, emitir solo lo que la Tierra es capaz de absorber de cara a 2050. La norma también prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y potenciará el despliegue de las energías renovables. Canarias, por cierto, podría tener aprobada su propia ley de cambio climático este mismo año. Hoy preguntamos, ¿considera usted necesario este tipo de leyes? ¿Qué medidas cree que son más fáciles de cumplir? ¿Introduciría otras? La idea es conseguir una mejoría y no devastar lo que es el medio ambiente, que al final sin él no podemos sobrevivir. Es que si no, no hacemos nada, porque si no todo va a seguir igual, los poros se derriten, la contaminación que hay tanto en las calles como en el aire y cada vez más peor, la capa de ozono no puede más. Estoy de acuerdo con la gente que se preocupa en estos casos porque sí oigo hablar los mares, la atmósfera. Los árboles también parece que empiezan también a florecer antes. Me parece genial que poco a poco se vaya
terminando pues en la combustión fósil, lo que tiene que ver con los coches, etcétera, y empezar un poco a ser más ecológicos. Quizás el tema del reciclaje, que también hay gente que sí, cada vez está más concienciada, pero no todo el mundo, ¿sabes? Empezando por ahí, porque creo que todo el mundo no está, yo la primera, que empecé hace poco. Hay que cuidar el planeta y el planeta no va a durar toda la vida, no va a durar siempre, no es eterno. Entonces, siempre que haya leyes para cuidar lo que es el medio ambiente, es genial. La Cámara Regional ha acogido un nuevo encuentro de Foro Parlamento en el que han participado dos expresidentes de Canarias, Jerónimo Saavedra y Paulino Rivero. Ambos han analizado cómo será Canarias tras la pandemia y los efectos que va a dejar la COVID en las islas. Dos expresidentes regionales como son Jerónimo Saavedra y Paulino Rivero analizan cuáles serán los retos a los que se enfrentarán las islas en la era post-COVID. Saavedra expuso su punto de vista en asuntos tan importantes como son el mercado laboral y los cambios sufridos a raíz de la pandemia con las nuevas tecnologías, el futuro de las relaciones laborales, la modificación de la administración pública o el teletrabajo. ¿Quién va a controlar y a defender los derechos de ese trabajador que no está rodeado de otras personas, sino está en su casa? El cumplimiento de la jornada de trabajo, lo que estoy diciendo para el sector privado vale exactamente igual también para las administraciones públicas. Nuestros funcionarios tienen la mentalidad de compartir el interés general de la ciudadanía de Canarias en facilitar las cosas para salir de la crisis. El fenómeno migratorio también ha sido protagonista en este foro. Saavedra aprovechó para hacer una defensa sobre los centros de internamiento de extranjeros, los CIES, unas instalaciones que han sido sustituidas en Canarias por los campamentos. Paulino Rivero se mantuvo de acuerdo en este punto. No nos estamos dando cuenta del impacto negativo que significa para la imagen de Canarias el tratamiento precisamente desde el punto de vista humano que se está dando a la inmigración que nos llega clandestina de África, ¿no? Las islas son un territorio frágil, que las islas no pueden crecer bajo ningún concepto 20.000 personas cada año. Eso es una auténtica barbaridad. Un encuentro en el que se han destacado las virtudes del archipiélago como son el clima y las riquezas naturales, aunque también se han puesto sobre la mesa las carencias que Canarias arrastra desde el pasado, como pueden ser el desempleo o las desigualdades sociales. Los grupos de desarrollo rural de Canarias exigen menos burocracia para la gestión de los fondos que llegan desde la Unión Europea. Aseguran que si se mejoran los circuitos de financiación, son una herramienta clave para diversificar la economía de las zonas rurales. Cuando éramos iniciativa, los fondos se recibían directamente por parte de la Comisión o del Estado. El circuito de financiación ahora es contra certificación en los órganos de la comunidad autónoma. Es decir, que estamos sobreviviendo gracias a los anticipos de los convenios que tenemos con los cabildos. A partir de ahora, cualquier reclamación vinculada a contrataciones públicas en el Consejo Consultivo de Canarias será atendida por el Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento. Esta semana los presidentes de ambas instituciones firmaban el convenio de colaboración por el que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a las administraciones a contar con un tribunal para resolver cualquier reclamación durante la tramitación de esas contrataciones. El Consejo Consultivo no dispone de ese tribunal y por eso, al ser un órgano dependiente, se adhiere al de la Cámara Regional. El comisionado de Transparencia acaba de recibir el accésit del Premio Nacional de Innovación Pública 2020. En un acto presidido por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, Daniel Cerdán recibió este galardón que en los últimos 20 años tan solo había sido otorgado en Canarias al Instituto de Astrofísica de Canarias. El premio reconoce el modelo de valoración de la transparencia a través de la herramienta T-Canaria. La intervención del ministro de Política Territorial. El administrador único de Radio Televisión Canaria ha vuelto a comparecer en comisión, esta vez para hablar sobre la situación del ente público y acerca del plazo de expiración del contrato para ubicar las dos sedes de la televisión que vence el próximo 1 de junio. Entre las preocupaciones urgentes, sobre todas, el inexorable vencimiento del alquiler de las sedes físicas. Este pasado mes de marzo firmé la última prórroga trimestral del alquiler de infraestructuras técnicas para la que estaba habilitado. Si no hacemos nada, el 1 de julio no tendremos instalaciones desde las que producir y emitir nuestros contenidos.
La oposición critica la dilación del Gobierno en mantener la situación de excepcionalidad en el ente como motivo principal de los actuales escollos. Llevamos pues poniendo parches y parches en el funcionamiento de la televisión pública porque usted como administrador único no tiene competencias. Quien dio el mandato de que solamente pudiera prorrogar el contrato durante 12 meses no fue el Parlamento de Canarias, fue el Gobierno de Canarias. Dudo de la voluntad del Gobierno, de la voluntad de transparencia, de la voluntad de pluralidad, de la voluntad de encontrar un modelo consensuado, de la voluntad de regularizar los órganos de control. Los socios de Gobierno coinciden en la necesidad de un acuerdo conjunto para agilizar la creación de la Junta, que podría llegar en el próximo pleno. Debemos de poner, en este caso, todos los grupos políticos que formamos esta Cámara, ponernos de acuerdo y que al final el ente esté dotado de la mejor forma posible. Somos representantes de los ciudadanos y nuestras mochilas no pueden condicionar nuestra visión y posición con respecto a la defensa de un medio propio. Siguen sobre la mesa numerosos problemas que deberá abordar esa futura Junta de Control y todos estamos de acuerdo que esos problemas o limitaciones no pueden seguir esperando. Moreno advirtió además a la Comisión del peligro de una sanción económica al ente de carácter tributario por la deducción del IGIC entre 2018 y 2020, a la que se enfrentan la práctica totalidad de las televisiones autonómicas de Forta. Y hoy queremos marcharnos enseñándoles una de las dos obras que el artista Juan José González Hernández Abad realizó para el Parlamento y que luce en el vestíbulo del edificio. Las Islas 2 es el título de esta escultura en acero corten del año 1991. Más conocido como José Abad, además de escultor, ha sido creador de elementos gráficos y también de joyería. Y a partir de las décadas de los 60 y los 70, su obra está fuertemente influida por Martín Chirino, con el que estuvo trabajando en su taller. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volvemos el próximo domingo, pero recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.